quería conversarlos con ustedes y saber más o menos qué les parece este cambio histórico del que estamos formando parte. Moshi criaturitas, aquí estoy desde el piso de mi cuarto trayéndoles algo que quería contarles desde hace tiempo. Y sí, sé que este algo todavía no ha llegado a ser parte realmente de la historia, pero estamos en 2019, falta poco para que esto realmente ocurra. Estamos hablando de la competencia de Netflix Disney Plus. Este Netflix se supone que llega más o menos a finales del 2019 y que al comienzo será únicamente en Estados Unidos. Pero como sabemos, Disney tiene una cualidad y es que saben hacer que se globalice rápido. Vamos a encontrarnos en esta plataforma de streaming con todo el contenido de Fox, el contenido de Star Wars, de Marvel, de Disney ya por sí y por supuesto de Pixar. Realmente eso le da todo un catálogo. Esto no significa que el contenido que ya tenemos en Netflix de Marvel vaya a ser eliminado, porque se supone que no se van a renovar licencias, pero todos los contenidos nuevos que vayamos a obtener sobre Marvel los vamos a encontrar dentro de esta plataforma. Les dije al comienzo que nos encontrábamos con algo histórico, y es que realmente esto es algo que va a cambiar la forma del streaming, la manera de ver televisión y todo el mundo cinematográfico. Esta evolución no será solamente con Disney, eso ténganlo muy en claro, porque inclusive Apple está pensando sacar una suscripción única similar a la de Amazon, que es cierto, no es lo mismo que una plataforma de streaming directa, pero va en camino de ser una competencia que nadie está considerando. ¿Y cómo olvidarnos de HBO? La mayoría de las personas piensan que en realidad ellos ya lo tenían por camino, pero en realidad sabemos que todo esto cambió en el momento en que Netflix le ganó en la nominación del Emmy, cosa que no le había pasado desde hace muchísimo tiempo. No lo van a creer, pero en esta época se ve más televisión que nunca. Esto quiere decir que se acabó las ventas por emisión y distribución. El objetivo es hacer sinergia unificando continentes con contenido en uno solo. La verdad es que no nos es sorpresa que Disney haya querido meterse en este mundo, seamos sinceros. Me quiero disculpar porque hay ruidos en el fondo, es que mi mamá está haciendo unas cosas ahí, pero si me quedo esperando a que no hayan ruidos, nunca les subo videos. Entonces pasemos a considerar, Disney y 20th Century Fox manejan el 50% de la cuota del mercado cinematográfico. Esto en el año pasado. Entonces, si es así y sabemos que se unifican, imagínense lo que pueden lograr juntos. Pero hay que tomar en cuenta que esto no está considerando a los grandes del mercado, como Netflix, Hulu, HBO, inclusive Apple, Amazon, Facebook, y ni hablar de Twitch y YouTube. No dejar de lado al poderoso HBO, porque con su fusión de Turner con AT&T realmente ha cambiado el mundo. HBO se caracteriza por calidad, de ahí su frase no es televisión, es HBO. Pero se dice que quiere perder el rumbo y cambiar a cantidad como Netflix, simplemente por un orgullo herido. Y dicen que es por ahí por donde Disney vence a Netflix. Vamos con Hulu. Los que no supieran que esta super empresa de streamings no muy reconocida en las partes de Occidente, en realidad es propiedad de Disney. Ok, no propiedad, pero son los dueños mayoritarios, así que es lo mismo. Casi. Y eso también te hace pensar que en realidad Disney ya estuvo en el mercado todo este tiempo, en el mundo del streaming, simplemente no se llamaban Disney como tal. Y esa es una estrategia bastante usada en el caso, por ejemplo, de las producciones cuando van primero a investigar cómo funciona el asunto. Y ahora diré algo muy importante que es un aporte esencial en este video, como alguien que ha durado muchísimo tiempo sintiendo pasión por esta empresa de streaming. Y es que Netflix gobierna el mercado. Supuestamente no tiene un ecosistema en donde explote sus marcas exitosas. Depende de los proveedores de internet y de los servicios de Amazon. Creo que nos estamos olvidando de la característica principal de Netflix, su maravilloso algoritmo. Esta es la nueva era, y siendo la nueva era va a ser un cambio inmenso. Realmente me parece fascinante el poder llegar a ver el cómo va a ser la nueva televisión. No creo que el cine vaya a morir, simplemente se va a adaptar a estas circunstancias que se le presentan. Sigue siendo una manera del mercado que no puede pasar desapercibida. Es una ganancia directa. ¿Tú qué opinas al respecto?